Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de búsqueda de información. En las clases pasadas estábamos hablando acerca de palabras clave. Ustedes tenían que, de un texto que yo te daba, sacar lo más importante. Pero, ¿qué sucede cuando yo no te doy un texto? Cuando simplemente te digo, investiga, busca esta información y obtén la información más importante de donde la encuentres. Bueno, para poder buscar información, vamos a utilizar estos puntos que a continuación te explico. Primeramente, cuando nosotros buscamos un dato, lo primero que tenemos que ir a investigar es el índice. Me refiero al uso de los libros. ¿Y por qué los libros? Bueno, porque los libros son los recursos que nos ofrecen una información más verídica, más real. Si bien en los últimos años el uso del Internet se ha popularizado, muchas de las cosas que aparecen en Internet no son 100% confiables. Cualquier persona de cualquier edad puede escribir algo y las personas que lo leen quizás puedan pensar que simplemente porque lo encontraron en Internet es real. Sin embargo, no siempre es cierto. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso del Internet y la información que obtengamos de ahí. Así que aún y en nuestros tiempos, los libros siguen siendo la fuente más confiable de información. Es por eso que debemos de tratar de investigar siempre en los libros. Y refiriéndonos a los libros, bueno, pues y al buscar información en ellos, vamos a utilizar primero el índice. En el índice vamos a buscar el tema que cualquiera del que estemos hablando. Vamos a analizar los títulos y subtítulos que tenga y vamos a observar las imágenes, porque también las imágenes poseen información. Pero bueno, voy a tratar de explicarme mejor. Continuamos. Antes de realizar cualquier investigación, es importante formularse preguntas. Por eso dice aquí, antes de investigar, es necesario hacerse preguntas. Por ejemplo, yo aquí hice una. ¿Cómo vivían las personas antes de la guerra de independencia? En la materia de historia nosotros estamos viendo qué sucedió después de la guerra de independencia, los primeros años del México independiente, las primeras formas de gobierno y cómo fueron cambiando hasta que llegamos a la forma de los presidentes. Pero bueno, todo eso surgió después de la guerra. Pero, ¿por qué las personas fueron a la guerra? ¿Por qué se vieron en esa necesidad de iniciar una lucha por la independencia? Quizás no les gustaba su forma de vida. Y eso me lleva a pensar en una pregunta. ¿Cómo vivían las personas antes de la guerra de independencia? Antes de que se rebelaran y se independizaran de España. Y bueno, aquí está mi pregunta y con base en esa pregunta necesito investigar. ¿Y dónde voy a investigar? Bueno, mira, aquí te presento este libro. Como bien lo sabes, el libro de historia de quinto grado, el primer tema empieza después de la guerra de independencia. Eso me da a entender que la pregunta que me estoy haciendo de cómo vivían antes de la guerra de independencia no la voy a encontrar en el libro de quinto grado. Muy probablemente la voy a encontrar en los libros de los grados anteriores, o sea, cuarto, tercero y así hacia abajo. Por eso tengo este libro. Aquí voy a empezar a buscar la información. Lo primero que tengo que hacer, como ya te lo había dicho, es primero indagar en el índice y luego leer los títulos para ver en cuál puede estar la información. Si tiene subtítulos, pues también analizarlos y ver en cuál puedo yo ubicar esa información que estoy buscando de la pregunta. Entonces voy a empezar a hojear el índice. Empiezo, el índice está en las primeras páginas y ya aquí yo ya le di una leída previa para poder explicarte y ya lo tengo aquí subrayado, pero mira, fíjate cómo ubiqué de los títulos. Estos son los títulos principales y los subtítulos son estos. El primer título dice del poblamiento de América al inicio de la agricultura. Pues probablemente en ese título no va a estar la pregunta cómo vivían las personas antes de la guerra de independencia, porque en pues apenas están
hablando de los inicios de la agricultura, cómo las personas que vivían en esas épocas descubrieron cómo sembrar. Muy probablemente no va a estar, por lo tanto descarto el título y descarto todos los subtítulos. ¿Sí? Después me voy a Mesoamérica, habla de todas las culturas indígenas que existieron, mexicas, mayas, toltecas, olmecas, todos ellos forman parte de este título, por lo tanto tampoco va a ser porque me habla acerca de la vida de las personas antes de la guerra de independencia, y antes de la guerra de independencia ya esas culturas ya habían desaparecido o predominaba ya los españoles aquí en México. Entonces muy probablemente aquí no va a estar, así que también descarto este título con todos los subtítulos que hay. En el siguiente título del bloque me voy a el encuentro de América y Europa. Bueno, ya aquí ya se está acercando. América y Europa, cuando se encuentran, pues se encuentran cuando llega Cristóbal Colón a América y posteriormente llegan los españoles a colonizar las tierras que son las tierras de México. Entonces, pero esto es en sus inicios, así que muy probablemente tampoco lo voy a encontrar porque habla acerca de cómo conquistaron a los grupos indígenas. Entonces también descarto este tema, este título con los subtítulos. Y me voy al que sigue. Aquí le voy a dar un pequeño aumento para que lo puedas ver. Dice, la formación de una nueva sociedad, el virreinato de la Nueva España. Y si nosotros nos vamos a la pregunta que era cómo vivían las personas antes de la guerra de independencia, pues hablar de personas es hablar de sociedad. Entonces aquí ya estamos hablando de sociedad. Entonces muy probablemente aquí lo voy a encontrar. Por eso subrayé este título. Ahora me voy a ir a los subtítulos para ver, en este caso si tiene subtítulos, habrá veces en las que no encuentres y tendrás que leer todo, pero en este caso sí hay subtítulos, así que es más fácil ubicar y seleccionar solamente lo que necesito leer para encontrar la información. Y empezamos. Panorama del periodo, ubicación temporal y espacial del virreinato de Nueva España, la sociedad virreinal, la organización política, el virreinato, las actividades económicas, agricultura, minería, ganadería y comercio, la iglesia novohispana, motines, rebeliones y descontento social en el virreinato. Mira, aquí ya empezaban los descontentos. Y el legado de la época virreinal. Bueno, pues como les dije que la pregunta se refería a personas, muy probablemente voy a encontrar la información donde diga algo de sociedad, cómo vivían las personas antes de la guerra de independencia. Y el subtítulo que tiene algo de sociedad es aquí mismo, sociedad virreinal. Y entonces en esta página, la página 118, ahí me voy a ir para empezar a buscar la información. Ya estoy en la página 118 y estoy en el subtítulo La sociedad virreinal. Ahora, este subtítulo o subtema empieza en la página 118, continúa en la 119, 120 e incluso hay una imagen en la 121. Ya después de la 121 empieza otro subtítulo, pero bueno, me interesa este de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? La clase pasada les expliqué el tema de palabras clave y eso es lo que tú tienes que poner en práctica al momento de leer toda esta información. Queremos obtener la información de cómo vivían las personas antes de la guerra de independencia. Bueno, pues tienes que leerlo, ubicar las palabras clave e ir investigando la información que te está pidiendo la pregunta. Recuerda, subrayas lo más importante en palabras, haces una lista y esas palabras tienen que resumir, tienen que ser claras, tienes que evitar subrayar ejemplos y sobre todo te tienen que dar una idea con el simple hecho de leerlas. Imaginemos que ya leíste todo y que incluso ya observaste la imagen. Mira, la imagen también tiene información y también es importante leerla. A veces no comprendemos completamente lo escrito, pero viendo la imagen nos ayuda también a entender de lo que nos está hablando.
Entonces, mira, aquí hay otra imagen con una explicación y esto también. Bueno, ahora, una vez que ya terminaste de leer todo el subtítulo y tienes la información para contestar esta pregunta, ahora lo que sigue es hacer una referencia bibliográfica. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Bueno, es anotar los datos de donde obtuviste la información. Vamos a ver más de ello. Mira, aquí está. Referencia bibliográfica. ¿Qué es? Pues son los datos de un libro o texto en donde se consultó la información. Nosotros consultamos la información en este libro. Bueno, pues vamos a ver cómo anotar los datos de la referencia bibliográfica. Esta es la explicación, pero la referencia bibliográfica lleva unos datos que tienes que anotar. Así que vamos a ver cómo se escribe la referencia bibliográfica. Estos son los datos que una referencia bibliográfica debe tener: autor, tema, fuente, lugar donde se hizo, editorial, año de publicación y páginas consultadas. Me estoy refiriendo a los datos del libro en donde se consultó la información, es decir, los datos de este libro. Ya sé que de aquí obtuvimos la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al inicio: ¿cómo vivían las personas antes de la Guerra de Independencia? Bueno, ya la contestamos. Acuérdate que te dije que imagináramos que ya obtuvimos la información. Bueno, ahora lo que sigue es anotar todo esto. Y vamos a empezar. Esta información, te repito, tiene que ser con base en el libro. Y empezamos. Autor. ¿De dónde se obtiene el autor de estos libros? Pues tenemos que hojearlo. Normalmente en las primeras páginas, a veces viene escrito en la portada, pero si no viene escrito en la portada, los libros, todos los libros en las primeras páginas tienen unos datos muy pequeñitos que muy pocas personas prestan atención a ellos. En estos datos de esta hoja viene escrito todo lo referente a la elaboración del libro. Y vamos a ver, fíjate. Primero, nos pide autor. Y el autor, aquí hay varios, mira. Todas estas personas que están enlistadas aquí son los autores del libro que tengo en mis manos: Carlos Alberto Reyes Toski, Amílcar Carpio Pérez, Lidia Leticia Osornio Manzano, Daniela Latorre Reyes y Lorena Llanes Arenas. Bueno, pues estas personas son las encargadas de elaborar el libro que nosotros consultamos. Entonces, voy a anotar el nombre de los autores, aunque solamente voy a anotar uno, porque para que tú lo puedas ver tengo que hacer letra grande y no me van a caber todos. Pero en una investigación que realices necesitas anotar todos los nombres de las personas que aparecen como autores. Así que empiezo. Solo voy a anotar el primero: Carlos Alberto Reyes Toski. Muy bien. Ese es uno de los autores que escribió este libro. Ahora, vamos a ver el tema del que consultamos. ¿Cuál era el tema? Pues regresemos otra vez al índice para verificar el tema, que era la sociedad virreinal. ¿Sí? Es este. ¿Por qué este? Bueno, porque después de leer el título que estaba aquí, bueno, me enfoqué en este subtítulo. Por eso voy a anotar la sociedad virreinal. Muy bien. Ahora, sigue escribir la fuente, es decir, el nombre del libro donde se consultó. Sé que este es el subtítulo que utilicé, pero el libro de donde lo saqué se llama Historia Cuarto Grado. Así lo voy a poner.
La Sociedad Virreinal la encontré en este libro. Historia cuarto grado. Ahora, lugar donde se hizo, recuerda que estamos hablando del libro. Entonces vuelvo otra vez a hojear esas primeras páginas y busco el dato de dónde hicieron este libro. Bueno, pues vamos a ver. Si tú lees estas letras pequeñitas, aquí dice, mira, impreso en México. Ese es el dato que necesito. ¿Dónde se hizo este libro del que estoy hablando? Se hizo en México. Editorial. ¿Qué empresa se encargó, qué compañía, qué oficina se encargó de editar y generar este libro? Bueno, vamos a ver. Mira, aquí vienen. Dice, Historia cuarto grado se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en los talleres de IPRECOME SADCB. ¿Quién lo mandó a hacer? Bueno, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Esa es la editorial, porque fue la encargada de editar ese libro. Y vamos a ponerlo. Comisión Nacional de Libros de Texto y ahí le dejo gratuito. Bueno, me faltó gratuito. Año de publicación, recuerda, estamos hablando del libro. Vuelvo otra vez a la página, a esta página de datos, y me voy a ir a en qué año hicieron este libro, en qué año lo imprimieron. Bueno, mira, aquí está, dice primera edición. La primera vez que hicieron este libro fue en el 2014. La segunda edición fue en el 2019, pero la que yo tengo en mis manos es la primera reimpresión 2019 del ciclo escolar para el ciclo escolar 2020-2021. Es decir, este libro lo hicieron en el 2019, que es el último año que aparece aquí. Voy a anotarlo. 2019. Y por último, las páginas consultadas. Ya olvidé las páginas, por eso me voy a ir otra vez al índice y voy a ver que la Sociedad Virreinal está en la página 118. Busco la página 118 porque sí es cierto que investigué en esa página, pero no solo en esa. Investigué en la página 118, 119, 120 y bueno, la imagen que está aquí también 121 porque a lo mejor puedo sacar información de ahí. Entonces, de la 118 a la 121. Y aquí tienen, alumnos, esto que acabo de llenar es una referencia bibliográfica. Debe de tener autor, tema, el tema consultado, la fuente, el nombre del libro, el lugar donde se hizo, la editorial, o sea, la empresa encargada de hacer ese libro o mandarlo a hacer, año de publicación del libro y las páginas consultadas que me sirvieron para obtener la información. Y bueno, alumnos, retomando la explicación, para buscar información en un libro, tengo que observar el índice, observar los títulos y subtítulos para ubicar en dónde está esa información. Y una vez que ya la haya leído, no solamente leer el texto, sino también analizar las imágenes. Antes de investigar, es muy importante tener una pregunta clara acerca de lo que quiero. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo vivían las personas antes de la Guerra de Independencia? Es necesario hacerse preguntas. Y por último, una vez investigado, es bien importante que anotes la referencia bibliográfica, o sea, que son los datos de un libro o texto en donde consultaste la información. Y esa
y esa referencia bibliográfica debe tener ciertos datos que ayuden a que la persona que la lea sepa de dónde obtuviste la información. Así que bueno, alumnos, les dejo esta información, esta explicación. Vamos a seguir trabajando. Éxito a todos.